Muy bien, les agradezco muchísimo que el día de hoy se hayan conectado con nosotros y permítanme presentarles a nuestro anfitrión del día de hoy. Él es Marciano Verdi. Él es fundador y CEO de Markup Holding, que es un grupo de empresas tecnológicas que se creó en el 2017, reconocido por impulsar la innovación, el rendimiento y la transformación digital en diversos sectores no solamente de México, sino de Latinoamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Esto le ha llevado a consolidarse como un mentor de startups, consejero empresarial e inversor. Su visión estratégica destaca por conectar empresas, personas y propósito, impulsando el desempeño empresarial desde un enfoque muchísimo más moderno. Marciano es licenciado en Administración de Empresas, tiene un MBA internacional por la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo y ha cursado programas ejecutivos en el IPADE Business School y en el Harvard Business School. Marciano es considerado como una referencia en productividad moderna y modelos de trabajo inteligentes, con una perspectiva clara sobre el futuro del desempeño en Latinoamérica y en la región. Marciano, ahora sí, son todos suyos, bienvenidos. Muchas gracias, Alan. Buenos días a todos. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que viene evolucionando muy rápido y a cada día se convierte más relevante dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Vamos a hablar de productividad inteligente. Productividad para ese contexto, productividad laboral inteligente. Muy bien. Listo. Bueno, en el mercado hay mucha información hoy día que se puede encontrar sobre productividad laboral. Antes de la pandemia eran datos que ahí estaban, pero que no se utilizaban normalmente por la gestión. Porque el concepto productividad laboral, el tema de este webinar, no era relevante hasta que llegó la pandemia. Y este asunto entonces se convirtió tema de discusión en los consejos en la dirección de las empresas. Para efectos de ese webinar, nosotros trajimos números de México, pero es posible hoy tener datos de casi todos los países, hablando de el concepto productividad. De manera general, si nosotros vemos el escenario mexicano, los datos apuntan en varios aspectos, con varias visiones distintas, apuntan que en México se trabaja mucho y se produce poco. Pero, ¿por qué sucede ese tipo de situaciones? Nosotros, como estamos a bastante tiempo entendiendo a varios factores, estas son las principales causas y distractores, principalmente en lo que dice respecto a estadísticas de bajo desempeño, ¿no? Nosotros podemos ver aquí uno de los temas, orientación a las relaciones y no el resultado colectivo. Nuestro aspecto aquí, lo que nosotros vamos a traer son datos duros y no vamos a estar haciendo juicio de valor, pero son situaciones importantes que afectan positivamente o no las operaciones o el tema productividad en las empresas. Ese tema de orientación a las relaciones y no a resultados colectivos o sea, el ser humano de manera natural está orientado a vivir en sociedad, ¿no? Las relaciones personales. Y no hay nada malo en eso. Lo que pasa muchas veces es que en ciertas organizaciones o en gran parte de las organizaciones no se tiene claras las reglas del juego. Y lo que hay es que hay que definir o priorizar primero, o sea, cuál es la prioridad del negocio. Acaba de salir un dato curioso en un estudio realizado por una empresa canadiense, que según ese estudio ellos hicieron una evaluación en todo el mundo. México es líder mundial en romances en la oficina. Es un dato hasta chistoso porque al final del día eso, o sea, nosotros lo tomamos a la ligera, pero son datos que sí afectan a la productividad, ¿no? Imagínense, México como líder mundial
en romances en la oficina. Dentro de esa misma estadística se dice, se analizó que a los entrevistados, 43% admiten haber vivido un affair con un compañero de trabajo. Otro dato curioso, aquí en México en 2023, Ernst Young, una de las principales consultoras del mundo, hizo una encuesta sobre preferencias laborales aquí en México. Y 84% de las preferencias en el trabajo remoto, o sea, de lo que prefieren, 84% de las personas prefieren el trabajo remoto. Y lo curioso aquí, que va pegado a ese tema, 16% que prefieren ir a la oficina, contestaron que prefieren ir por conexión social, no por temas relacionados al trabajo o porque sienten más productivos. Entonces, ese tema de enfocar la cultura de la empresa al resultado colectivo y tener reglas claras, tener políticas bien definidas sobre las relaciones interpersonales, es algo que puede afectar mucho la productividad. El otro tema es el perfil equivocado. ¿Cuánta gente trabaja en lo que no le gusta? Es muy difícil ser productivo, tener eficiencia haciendo lo que no se gusta, ¿verdad? Distracción. Todos nosotros nos distraemos cuando no tenemos interés o cuando no estamos motivados. La pregunta importante aquí es, ¿qué hago en mi organización para incentivar la motivación de las personas? Ojo, una persona no motiva a la otra. Motivación es propiedad individual de cada persona, pero yo como organización puedo generar incentivos para que las personas se motiven. Y esos incentivos no necesariamente tienen que ser financieros. O sea, cómo yo activo la motivación de las personas. Es natural también el tema de en metas y objetivos. Es natural al entrar en un nuevo trabajo sentirse perdido, ¿no? Eso nos pasa a todos. Pero muchas personas pasan meses y hasta años perdidos en su trabajo porque no tienen una dirección clara de dónde tiene que llegar y cómo tiene que llegar. Entonces, el tema de definición de objetivos es algo también factor que causa el bajo desempeño. En el tema de capacitaciones, es la baja de eficiencia, ¿no? Hay mucha gente que con mucha energía, con buena actitud, pero sin conocimiento del negocio o de sus objetivos. En ambientes generalmente hostiles, las personas no dicen o les da miedo, les da temor decir que no saben. Y eso genera un desafío aún mayor al momento de lograr resultados. Es decir, no lo que, es válido desde la cultura que la empresa permita. Es decir, decir no se vale. Desde que la cultura permita esa libertad, ¿no? Y eso normalmente no se ve en el día a día y normalmente es uno de los distractores, es una de las causas de poca productividad. También el tema de herramientas para medir. Según McKinsey en 2023, si no estoy equivocado, solo el 11% de las empresas medían productividad laboral. Es como el tema de ir al gym, ¿no? Todos queremos estar bien físicamente, pero sin hacer ejercicios, ¿no es así? No es posible mejorar lo que no se mide. Entonces, el tema de medición es algo también bastante importante y como causa principal del bajo desempeño. Bien. Algunas otras estadísticas acá para que nosotros entendamos bien el escenario desde la premisa de productividad laboral, productividad inteligente. 67% de las pymes, esos son datos de México, señalan que tienen baja productividad y procesos de gestión poco automatizados.
La falta de procesos y operar sin sistemas genera mucho más trabajo de lo que se necesita con menos eficiencia. 25% en el modelo remoto gestionado normalmente es 25% más productivo que el modelo presencial. Es decir, si yo tengo un modelo remoto, un modelo de trabajo remoto en mi organización, y, y ese modelo es gestionado, es decir, hay procesos definidos, hay reglas, hay sistemas que hacen esa medición. Normalmente ese modelo es 25 más productivo que el modelo presencial, porque el hecho de estar presencial no significa productividad. Las personas solo están en el ambiente de oficina, ¿no? Y cuando comparado a un modelo no gestionado, el modelo remoto puede ser hasta 40% menos productivo. Aquí entonces la importancia de medir, independiente de la cultura o del modelo de trabajo, medir esa productividad es muy importante. Otro dato que dice que 40% de los empleados mexicanos coinciden tener interés por cambiar de trabajo en los siguientes 12 años. Ese dato, ahí está en las fuentes, es una estadística de productividad laboral en México hecho por Ernst Young, muy interesante, es pública, está en internet, y dentro de ese concepto ellos dicen que al final eso es un dato muy grave, ¿no? Desde el punto de vista de continuidad del negocio, porque imagínense, lo más interesante es que el principal motivo ya no es salario. Las personas quieren cambiar de trabajo y el principal motivo de esa encuesta, que es muy interesante, no es salario. Ellos contestaron que cambian o tienen la intención de cambiar en los siguientes 12 meses por mejores condiciones de trabajo, eso considerando aspectos físicos y emocionales. Es decir, el trabajador de hoy busca sentirse bien, busca equilibrio en su vida personal y su vida profesional. ¿Cuándo decide quedar en una empresa? Eso puede ser datos muy románticos, pero no. Nosotros tenemos, hoy hay mucha estadística, hay muchos datos duros que representan que realmente el trabajador millennium hacia atrás, o sea, hacia adelante, ¿no? Los más jóvenes se preocupan mucho más en ese proceso de condiciones de trabajo, es decir, quieren sentirse bien haciendo lo que tienen que hacer. Otro dato interesante aquí es 88% de los líderes buscan asegurar los parámetros de ejecución de trabajo a través de reuniones online con sus equipos. Es decir, se genera mucho más trabajo de lo que se necesita solo por mantener un control que muchas veces no es eficiente. 11% de las empresas, considerando el costo, ¿no? El costo de producción. Solo 11% dimensionan el costo del desempeño y de la productividad laboral de sus negocios. Considerando que los costos de nómina de manera general son muy altos dentro de cualquier negocio, solo el 11% dimensionan cuánto ese costo realmente está siendo utilizado dentro de la empresa. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme para eficientar costos. Y eso nos lleva, ¿cuál es el resultado de todo eso? No, pues al final, más horas de trabajo, más desgaste físico y emocional, más cansancio en el equipo, menos impacto positivo, menos desempeños y consecuentemente menos resultados. Entonces, son informaciones muy interesantes que nos hacen reflexionar sobre nuestra organización, porque el tema productividad, ni siempre productividad laboral, ni siempre es algo que está en el top of mind, ¿no? De la dirección, pero es importante tener todos estos datos para saber, considerando que yo tengo dentro de mi costo de operación un monto alto en función de los recursos que operan ese negocio, qué tanto
yo estoy eficientando ese costo, ¿no? Entonces, es interesante tener esos datos. Aquí, nosotros nos basamos mucho, desde que empezamos con eso, nosotros nos basamos mucho en el Foro Económico Mundial, que todos los años saca un reporte de competitividad global, que es básicamente un ranking de productividad, y México aparece como 46% de nivel en eficiencia en ese ranking. Pero, ¿qué significa ese 46%? Si nosotros agarramos, por ejemplo, la muestra de un día de trabajo, agarramos la toma de un día de trabajo, eso significa que aproximadamente 3 horas y media del tiempo de las personas está dedicada, o sea, están haciendo lo que les corresponde, y 4 horas y media de las actividades realizadas en un día no corresponden o no está alineada a su rol o ni a los objetivos de la empresa. Ese dato, y lo importante aquí también mencionar, porque como el Foro Económico Mundial ya tiene ese sistema de medición antes de la pandemia, esos datos son fundamentados en un modelo presencial de trabajo. Entonces, imagínense que las personas van al ambiente de trabajo y en un día de trabajo, normalmente, y esos son datos generales, ¿no? La mitad del tiempo que permanece en el ambiente de trabajo, sus actividades no están relacionadas a los objetivos o al rol que ella necesita de empeñar. Aquí hay otra gran oportunidad para poder mejorar. Y aquí yo traigo, terminando esa parte de estadísticas, yo traigo una información también, cruzando informaciones que también sacamos del Foro Económico Mundial, pero hay el reporte de la OCDE también, una investigación de McKinsey. Aquí nosotros cruzamos varios datos. Y ese gráfico, esa gráfica de los 5 países más productivos en términos de eficiencia laboral, del ranking del Foro Económico. Y me gusta hacer la comparación aquí entre México y Suiza, porque México no es uno de los, es el país que más permanece en el ambiente de trabajo, es decir, que más horas en la semana, si se analiza horas en la semana, el mexicano es el que más trabaja. Pero cuando nosotros hacemos el cruce de informaciones acá, por ejemplo, con Suiza, que trabaja en promedio 32 horas a la semana, es decir, casi 35% menos que el mexicano. Sin embargo, Suiza está en el ranking como el segundo país con mayor eficiencia laboral. Y México tiene dentro de ese mismo ranking, está en el número 113 de 140 países. Ese dato nos deja un mensaje claro. Trabajar mucho no significa trabajar de manera productiva. Es decir, trabajar mucho no es productividad, ¿no? Muy bien. Si en su empresa, yo pongo eso para que ustedes reflexionen sobre esa situación. Si en su empresa se duplicara la cantidad de empleados, ¿ustedes creen que se duplicarían los resultados? Muy probablemente no, porque normalmente el problema de no alcanzar los resultados esperados ni siempre es de falta de capacidad o cantidad de recursos. Trabajar más no garantiza resultados. Trabajar en lo correcto, trabajar en lo que importa, sí. Muchas veces nosotros vemos en equipos de trabajo que el gerente le pide 2, 3, 4, 5 recursos más para su equipo, pero al momento de medir la productividad o la eficiencia de ese equipo, es una eficiencia bastante baja. Entonces, no necesariamente más personas van a garantizar el resultado. ¿Ok? Muy bien, entrando un poco ya en el concepto productividad, aquí yo quiero antes conceptualizar un poco, antes de entrar en los modelos de productividad, para que todos tengamos el mismo entendimiento.
hablar sobre el concepto puro de productividad, ¿no? Que al final, pues productividad, lo que es para una persona puede que no sea para otra. Lo que yo considero productividad en mi negocio, puede ser que otra persona considere otra situación como productividad en su negocio, ¿no? Pero para poder conceptualizar eso, el mismo Foro Económico Mundial, él entiende de esa manera también, y ellos dividen el concepto de productividad en 12 pilares. Uno de esos pilares se llama eficiencia laboral, que básicamente es el tiempo que la persona está dedicando al trabajo, qué tanto de ese tiempo está siendo productivo, ¿no? Entonces, para nosotros, estandarizar ese concepto de productividad aquí, es importante que todos tengamos ese mismo entendimiento. Muy bien. Del concepto de productividad clásica, por decir así, ese concepto pues viene desde la revolución industrial, ¿no? Que dice que productividad es la relación entre lo que produces y los recursos que utilizas. Esa idea nació con Taylor, uno de los papás de la administración de esa época, en donde se medía productividad únicamente de materiales producidos, porque fue basada en la revolución industrial. Funcionaba bien en entornos, o funciona más bien en entornos mecánicos repetitivos y de baja variabilidad, pero no funciona cuando se incorpora trabajo intelectual, cuando se incorpora necesidad de resolución de problemas, de desarrollo de ideas. Ese modelo clásico no funciona dentro de ese nuevo concepto. De la productividad clásica se evolucionó a la productividad moderna. Luego, con la disponibilidad del conocimiento, es decir, ahora el conocimiento está a disposición de las personas, viene la productividad moderna, que empieza a considerar otros factores además de la producción, como gestión de tiempo de las personas, el intelecto, el desarrollo de ideas. En ese modelo el trabajo ya no es repetitivo, sino cognitivo. El valor en ese modelo está en las ideas, está en las decisiones, está en la creatividad. Entonces, esa es la evolución a la productividad moderna. Y basado en que es el objetivo de nuestro, profundizar un poco más acá, basado en la productividad, basado en un entendimiento científico, en los avances de la neurociencia de los últimos años, en la psicología cognitiva del trabajo, se evoluciona entonces el concepto a un modelo de productividad inteligente, que aquí es dirigir la energía correcta hacia lo esencial, que se centra específicamente en aspectos intrínsecos al ser humano. Es en donde se concluye que el foco humano, por ejemplo, él es limitado, o sea, la mente cansada no produce. La sobrecarga de trabajo no va de la mano con creatividad, es decir, cuando tengo exceso de trabajo, normalmente no soy creativo, porque la creatividad depende de aspectos cognitivos, depende del pensamiento, ¿no? El multitask excesivo reduce desempeño. La persona que hace muchas cosas al mismo tiempo, por mucho tiempo, normalmente tiene desempeño bajo. La energía emocional determina la calidad del trabajo, porque si yo tengo una energía emocional positiva, normalmente lo que yo estoy haciendo tiene una mejor calidad. Si yo no estoy bien, realmente, o sea, normalmente la calidad de mi trabajo no va a ser buena. Y aquí un aspecto importante también que yo creo que de cierta manera es disruptivo en ese nuevo modelo de productividad inteligente. Se define que el descanso es parte de la productividad, que para nosotros puede parecer demasiado romántico ese tema en las empresas,
esa nueva visión de que el descanso es productividad, es parte de la productividad, pero no lo es. Aquí nosotros realmente o sea, damos la oportunidad de entender cómo funcionamos, de entender mejor, o sea, de cómo mejor aprovechar la capacidad cognitiva del ser humano, ¿no? Ya no es un modelo en donde uno piensa y los demás ejecutan. Aquí se crea un ambiente de aportación física y mental, cognitiva, dirigida a un bien común. El ser humano, que es considerado cognitivamente, se compromete más porque convierte, porque él tiene sentido de pertenencia. Entonces, yo diría que el game changer, ¿no?, de las empresas que adopten ese modelo como cultura serán las empresas que más éxitos tendrán, tanto en la captación de nuevos talentos, en promover esa cultura, como obviamente en crecimiento en sus mercados de actuación. Ese nuevo modelo, dentro de ese nuevo modelo de productividad, ya no se trata solo de gestionar recursos. Es necesario considerar la atención, considerar el foco de las personas, la energía humana dirigida hacia un objetivo común. Un poco ya ahora de cada característica, cómo evoluciona dentro de cada modelo de productividad, ¿no? Si nosotros vemos en la productividad clásica que la prioridad era controlar, en la moderna medir, y luego en la productividad inteligente prever, eso habla de un modelo inteligente de productividad, cómo se utiliza la información y el conocimiento que tengo para prever, para predecir, o para prevenir algo que impacte mi negocio o los resultados esperados, ¿no? Si yo tengo más tareas hacia más eficiencia, hacia más impacto, por ejemplo, el modelo inteligente no mide la cantidad de tareas, mide el impacto en los resultados de las tareas que se realizaron. Dentro del aspecto esfuerzo físico, tiempo y energía, también, ¿no? El esfuerzo físico, pues hacer lo máximo que se pueda. Ya dentro de una gestión moderna del tiempo, es decir, el trabajo es medido por presencia y duración, que es el modelo que nosotros tenemos todavía mucho, ¿no? Pero en un modelo de inteligencia, de productividad inteligente, medir energía y foco significa que, o sea, no importa cuánto tiempo tienes, si no tienes energía. La atención, la concentración, es decir, el foco, vale mucho más que el tiempo. La energía y foco dirigido como multiplicador de capacidades. Si yo entiendo ese aspecto y consigo y logro gestionar mi equipo, gestionar la energía y el foco de mi equipo, seguramente eso se convierte en un multiplicador de capacidades dentro de mi empresa. Procesos manuales, por ejemplo, en la productividad clásica, pues lo que se medía eran las líneas únicas de producción, ¿no? El patrón individualizado de esas líneas. Ya dentro de la productividad moderna, entramos dentro de aspectos de automatización, es decir, cómo logro automatizar mis procesos. Ya deja de ser solamente ejecución y se convierte en sistemas continuos de mejoras. Durante ese tiempo salieron varias metodologías de sistemas continuos de mejora, como el famoso modelo Toyota, el PDCA, Kaizen. Hay muchos modelos orientados a los resultados y no a las tareas. Salieron también los sistemas integrales como ERPs, workflows, BPMs y todo eso. Entonces, aquí ya en un modelo inteligente, los sistemas también son inteligentes, es decir, robots ejecutando tareas repetitivas, sistemas integrados, flujos de trabajo ya digitales, que identifica cuellos de botellas, errores, oportunidades,
es decir, flujos de trabajo que se auto-optimizan, ¿no? Entonces, algunos de los aspectos de esa evolución de la productividad clásica, pasando por la moderna, hacia el modelo inteligente. Ahora, entrando en un concepto, ya profundizando el concepto de productividad inteligente, que es lo que nos interesa para el día de hoy, esos son los tres pilares, por decir así, de ese modelo de cultura. Claridad radical, energía humana y sistemas inteligentes. ¿Qué significa eso? Claridad radical es, básicamente, es transmitir sin confundir. Es la capacidad de hacer con que todos entiendan de la misma cosa. Y eso pasando desde la estrategia, como yo transmito la estrategia a la operación, o esa transmisión dentro de los propios equipos, ¿no? Energía humana, ¿qué significa? ¿Cuál es el nivel de capacidad individual de cada miembro de mi equipo? Es entender cómo funciona mentalmente cada persona y cada equipo. Es saber aplicar aquí inteligencia emocional para que yo pueda, en el buen sentido, explorar o poder potenciar la capacidad individual de cada persona de mi equipo. Sistemas inteligentes. Usarla significa que básicamente es usar la tecnología disponible para ampliar las capacidades, para tener previsibilidad en mi negocio, tener datos en tiempo real y aumentar la productividad. El tema de la energía humana es el foco, el centro de ese aspecto de productividad inteligente, porque una de las características más importantes de los líderes es saber activar el máximo potencial de cada miembro de su equipo, ¿cierto? Claro que respetando el límite de cada persona, respetando que cada persona es distinta, pero ¿cómo lograr activar ese potencial sin conocer la capacidad individual de cada miembro? Porque todos nosotros tenemos diferentes niveles de capacidad, es decir, mi 100% es distinto del 100% de Alan, por ejemplo. Pero entendiendo eso, ¿cuál es o de qué manera yo puedo hacer esa gestión dentro de mi equipo? El mayor desafío de un líder moderno es conocer la real capacidad para poder crecer al 100% de cada uno de manera individual. Y eso es conocimiento del ser humano. Entonces, por eso se convierte ese proceso de llegar a una cultura de productividad inteligente, el aspecto humano se convierte base de ese nuevo modelo. Entendiendo un poco más a detalle esos tres aspectos, profundizando más estos conceptos, ¿qué significa claridad radical? Básicamente es la capacidad de una organización convertir la estrategia en expectativas reales. Priorizar lo que realmente importa. Es reducir la ambigüedad de entendimiento del qué queremos y cómo hacemos las cosas aquí adentro, ¿no? Y claridad es pilar fundamental de ese modelo de productividad inteligente, porque no es solo saber qué hacer, es crear un sistema continuo de eliminación de problemas y alineamiento cognitivo que lleva precisión a la ejecución y a un performance sostenible. Al final es la transformación de un mindset cultural dentro de la organización, porque sin claridad radical, la organización funciona con fricciones, normalmente con lentitud y normalmente con mucho desgaste, ¿no? Esa claridad, ese concepto de claridad estratégica está dividido en 4 pilares. Claridad de intención, de prioridades, de roles y de ritmo y cadencia. Claridad de intención, que responde a la pregunta, ¿cuál es el resultado que estamos buscando y por qué eso importa? Aquí en ese proceso se define qué problema estamos resolviendo, por qué es prioritario ahora,
¿Qué estamos intentando conquistar? Entonces, la claridad de intención elimina el ruido aspiracional, por decir, para que todos estén alineados en relación a las mismas expectativas. La claridad de prioridades, aquí se define la estructura de enfoque, es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es importante pero no prioritario? ¿Qué puede esperar? ¿Qué debe ser eliminado? Porque al final, cuando todo es prioridad, pues nada es prioridad, ¿no? Entonces, eso es el enfoque de claridad en prioridades. Roles y accountability. La definición de cómo bajar la estrategia a lo operativo. Es decir, ¿qué debe entregar cada área? ¿Qué debe entregar cada rol dentro de cada área? ¿Qué decisión pertenece a quién? ¿Cuáles son las expectativas de ejecución? ¿Qué métricas importan para cada persona o para cada área? Estas definiciones evitan un modelo de operación con energía dispersa, ¿no? Eso ayuda mucho al foco. Y el último pilar que es la cadencia. Es decir, ¿cuáles son los ciclos de decisión? ¿Cuáles son los ciclos de aprendizaje y de ejecución dentro de mi organización? La claridad, aquí es importante mencionar que ese concepto de claridad no es un concepto, la verdad. No es un documento, no es un memorándum que se imprime y que todos tengan acceso. Claridad depende de una estrategia viva, depende de estar intrínseca dentro de las acciones, dentro de la operación de todas las áreas del negocio, porque ella es cognitiva, ella es emocional, por eso es importante tener claridad, porque con claridad, al final del día, baja la ansiedad de las personas, porque sé qué tengo que hacer y sé cuándo tengo que hacer y sé cómo tengo que hacer. Aumenta la autonomía porque hay claridad, mejora la velocidad, se reduce dependencias, en fin, la claridad se convierte en un multiplicador de energía. Y con la claridad se disminuye o se elimina pues doble trabajo, reuniones innecesarias, desalineamientos entre áreas que es muy comunes, decisiones lentas o contradictorias, sobrecarga cognitiva, es decir, exceso de ideas y pocas acciones de esas ideas. Entonces, el pilar de claridad tiene una importancia enorme porque es el motor del modelo de productividad inteligente. Los otros dos motores, por decir así, o pilares, ellos existen para amplificar ese motor de claridad, porque cuando todo está definido de manera clara, desde la estrategia a la operación, la ejecución de todo ese trabajo se convierte mucho más fluido, mucho más natural. Hablando de energía humana, la energía humana, pues, es el motor que casi siempre invisible del desempeño sostenible, ¿no? La productividad clásica, lo que vimos en los slides anteriores, ella es basada en la gestión del tiempo. La moderna es basada en la gestión de tareas. Y la productividad inteligente se basa en la gestión estratégica de la energía humana, de la cognición, de la emoción como activo crítico del rendimiento. Este pilar redefine mucho cómo una empresa diseña el trabajo, cómo opera, cómo decide, cómo acelera su performance, porque el concepto está fundamentado también en 4 pilares. Que es la gestión de la energía humana, que es la definición ejecutiva de esa parte, el cambio de paradigmas, las dimensiones de energía física, cognitiva, emocional y social, y el mecanismo es decir, cómo la energía humana produce performance.
Si vemos a detalle esos puntos, ¿qué significa la gestión, la definición ejecutiva? Pues es la gestión de la energía humana, tal cual como es, ¿no? Es el diseño intencional de condiciones. Los ritmos, los contextos, es integrar capacidades cognitivas que maximizan la calidad y la velocidad del trabajo, minimizando el desgaste y ampliando el potencial humano. Aquí básicamente gestionar la energía humana no es bienestar, es muy importante quedar claro eso. Es un proceso de motivación, no es clima laboral. Gestionar la energía humana es construir una estructura de desempeño sostenible. Es bastante importante quedar claro ese aspecto, que la gestión de la energía no es la gestión del bienestar de las personas. El cambio de paradigma. Básicamente aquí nosotros estamos hablando de migrar la visión del tiempo dedicado a la energía disponible que produce valor. Las organizaciones de alto rendimiento han entendido algo muy simple, que el tiempo es fijo y limitado, la energía es variable y cambiante, y la productividad real depende de la energía mucho más que del tiempo. ¿Por qué la energía determina claridad mental? Ella determina toma de decisiones, creatividad, determina velocidad cognitiva, determina resiliencia, determina engagement, que es el compromiso. Es decir, sin esa energía, incluso el mejor talento de cualquier organización rendiría entre 30 o 60% de su capacidad total. Por eso la importancia de la gestión del ser humano como cambio de paradigma. Las 4 energías, las 4 dimensiones de la energía, pues la primera, física. Aquí estamos hablando de vitalidad, estamos hablando de el ciclo biológico de las personas, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de movimentación, de fatiga, o sea, cansancio corporal. Sin esa base, el trabajador cognitivo colapsa en 4 semanas de cualquier proyecto exigente de alto impacto. Es decir, esa base de la energía humana es fundamental para que el trabajador pueda entonces aportar su energía cognitiva a través de la atención, de la capacidad de procesamiento, el foco, la capacidad analítica de cada persona. Entonces aquí la energía cognitiva es la verdad el recurso más valioso de todas las empresas, ¿no? Porque es la aportación principal que los trabajadores pueden hacer dentro de un equipo de trabajo. La energía emocional también bastante importante dentro de ese aspecto, y hoy día poco evaluada, poco considerada. Estamos hablando aquí de la energía emocional, de motivación, de confianza, de creatividad, de colaboración, de tolerancia a la presión, de estar abierta a feedbacks, ¿no? Básicamente, en la práctica se observa que equipos emocionalmente agotados no se transforman, porque realmente necesitan esa energía emocional para poder participar de esas transformaciones. Y finalmente, la energía social, que es la calidad de las relaciones, básicamente, y los vínculos que yo voy creando a lo largo del tiempo en mi vida laboral. La energía aquí depende de cuestiones como seguridad psicológica. No falta los jefes que hacen presión psicológica en las personas. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de pertenecer, o sea, del sentimiento de pertenencia dentro de una organización o dentro de un equipo. Estamos hablando de liderazgo no tóxicos. Los equipos normalmente aquí no se conflictúan por el trabajo duro,
sino por el trabajo duro en entornos pobres de energía social. Entonces, ese aspecto de colaboración social también es bastante importante. Y finalmente, hablando del mecanismo como la combinación simultánea de todas esas dimensiones, ¿no? Estamos hablando de las capacidades física, cognitiva, emocional, social, es decir, si nosotros trabajamos todo eso en un mecanismo integral, ¿qué podemos tener como beneficios? Pues aquí es aumentar la velocidad de las decisiones, reducir las fricciones emocionales entre los equipos, porque muchas veces las fricciones no tienen nada que ver con el trabajo, son fricciones emocionales de las personas que están en esos equipos de trabajo. La creatividad se activa porque yo estoy dentro de ese aspecto de una manera integralmente, mi energía está integral, ¿no? Entonces, aquí los aspectos de creatividad se activan, la colaboración entre equipos, entre personas se vuelven de manera natural y al final todo eso lleva a un performance sostenible real, ¿no? Que es el objetivo de lo que se espera en las organizaciones. En esencia, la energía es el combustible de la productividad. No existe estrategia que sobreviva a un equipo sin energía. No existe innovación sin energía cognitiva, es decir, sin valor intelectual. Es importante quedar claro que la gestión, lo que hablamos, la gestión de energía no es bienestar, es estrategia. Es ciencia cognitiva aplicado al negocio. La energía es todavía un activo subestimado, sin embargo, será el más determinante de este siglo. Las empresas que entiendan eso serán las que dominarán sus mercados de actuación en la captación tanto de talentos y consecuentemente en crecimiento, porque hoy, repito, todavía es algo que muchos líderes lo creen de manera muy romántica, pero al final es conociendo la capacidad intelectual, la capacidad emocional de mis equipos, es donde yo puedo construir ese ambiente diferenciador dentro del mercado en donde yo actúo. Bien. El tercer punto de ese modelo de sistemas de productividad inteligente, pues son los sistemas inteligentes estructurados. Aquí la definición básica es, o sea, todos los sistemas que yo tengo de forma estructurada, flujos, herramientas, automatizaciones que eliminan fricción, aumentan la claridad y amplifican la capacidad humana, de decisiones basadas en datos, todo ese modelo nosotros podemos llamar de sistemas inteligentes. No es tecnología aislada, no es implementar, por ejemplo, inteligencia artificial en mi empresa y todo se resuelve, no es eso. No son herramientas aisladas, no son únicamente procesos bien definidos. Un sistema operativo inteligente integrando todos los elementos que permite que el trabajo fluya, que permita que las decisiones ocurran con velocidad, porque hay datos reales y en tiempo real, en donde la información llegue a todos los niveles con claridad y en el momento oportuno. En fin, sistemas inteligentes es hacer que la empresa opere como un organismo integral y adaptativo, es decir, es redefinir cómo una empresa piensa, diseña y ejecuta el trabajo. Y esos sistemas inteligentes están basados en tres componentes fundamentales: información, ejecución y aprendizaje. ¿Qué significa eso? La información, pues, es la información que fluye, no la que se busca. Por ejemplo, que la información llegue a la persona correcta, en el momento correcto, en el formato correcto, sin esfuerzo excesivo. La diferencia principal aquí es
que la información, ella debe fluir sola, sin la necesidad de buscarla. Si hay que buscar información para un proceso, ese sistema de información inteligente falló. Entonces, es importante considerar el aspecto de la información dentro del mismo proceso, sin tener que buscar una información adicional para ese proceso. Ejecución. Aquí es el trabajo que se mueve sin fricción, ¿no? Es un sistema que automatiza tareas repetitivas, que integran flujos entre áreas, que eliminan pasos manuales, que reducen tiempos muertos, que convierten procesos en flujos continuos de negocio. El concepto clave de ese sistema aquí de ejecución es el trabajo inteligente que avanza sin pedir permiso, es decir, el trabajo fluye de manera natural. La parte, el sistema de aprendizaje, es la organización que mejora continuamente de forma natural. Una organización inteligente no entrena, ella aprende a través de modelos predictivos, a través de inteligencia artificial generativa, a través de análisis de patrones operativos y mejoras continuas basadas en datos, ¿no? Aquí el concepto clave es un sistema de aprendizaje inteligente, acumula inteligencia y la devuelve al negocio en las necesidades de cada día de ese mismo negocio. ¿Y cuál es la relación entre inteligencia artificial y sistemas inteligentes? Pues la IA no reemplaza sistemas, ¿no? Vuelve los sistemas ya existentes más inteligentes. Entonces la IA aquí actúa como copiloto de decisiones. La IA puede ser una capa de priorización para ayudarme a priorizar lo que yo tengo en el negocio. Es un asistente cognitivo que me ayuda con ideas, con aportaciones adicionales. Puede ser utilizado como automatizador lógico de todos los procesos que yo tengo, que diseña flujos, que genera predicciones, en fin. Hay un mundo de aplicaciones de la inteligencia artificial. La IA es básicamente, dentro del concepto de sistemas inteligentes, la IA es la capa de inteligencia del sistema operativo de la empresa, ¿ok? Entrando de manera muy breve, porque al final del día, cuando nosotros hablamos de sistemas inteligentes, no hay como no considerar la IA como amplificador productivo, es decir, cómo yo considero ese concepto del sistema inteligente dentro de mi empresa para convertirme más productivo, ¿no? Y ya entonces en ese aspecto se convierte en un pilar transversal muy fundamental dentro del sistema de productividad inteligente. Aquí IA se convierte en el amplificador productivo, que es la aplicación de las capacidades humanas como nuevo motor de performance, no de reemplazo, es como nuevo motor de performance ampliando las capacidades humanas. ¿Y para qué nosotros podemos utilizar? ¿No? O sea, ¿qué beneficios nosotros tenemos dentro del proceso productivo? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Pues más tiempo para pensamiento estratégico, más energía para creatividad. Si yo delego quizá tareas repetitivas o tareas básicas para que yo tenga ese apoyo con inteligencia artificial, obviamente pues tengo más energía para creatividad, más claridad para tomar decisiones, y más, obviamente, más capacidad cognitiva, ¿no? Disponible. Y todo eso está basado en esos 4 modos que amplifican la productividad. Y A como acelerador cognitivo. Aquí es cómo pensar mejor, cómo ser más rápido, cómo tener menos esfuerzo. El impacto que se puede tener aquí utilizando ya como acelerador cognitivo es una reducción del tiempo cognitivo de 60 a 80% porque hay mucha información
para apoyar en la velocidad cognitiva. IA como copiloto operativo, que básicamente es eliminar el trabajo sucio, ¿no? Que drena la energía humana. IA como flujos de trabajo. Aquí es el orquestador de flujos de trabajo. Es donde la organización fluye con menos dependencia del esfuerzo humano, teniendo como base todos esos procesos automatizados vía inteligencia artificial. Y por último, pero no menos importante, el IA como motor de aprendizaje organizacional. Aquí básicamente se crea una organización que piensa mejor a cada día, ¿ok? Y fundamentado en esos conceptos, en ese estudio profundo de sistemas inteligentes de productividad, nosotros como Befective, como empresa, fundamentado principalmente en aspectos de inteligencia artificial, nosotros desarrollamos Befective, un sistema de gestión de desempeño que auxilia en la gestión continua de los recursos humanos de la organización. Yo, para finalizar aquí ese webinar, paso un par de slides solo para que ustedes entiendan cómo nosotros, como Befective, como empresa, utilizamos todos esos conceptos dentro del sistema para promover más, para apoyar más productividad en las organizaciones. Como les mencionaba, entonces, Befective es un sistema que colecta de manera automatizada y gestiona el rendimiento de los colaboradores de cualquier sector, de cualquier negocio, en cualquier cultura de trabajo o cualquier tamaño de equipo. Es un sistema fundamentado en inteligencia artificial que ayuda a gestionar, por ejemplo, replicar buenas prácticas de trabajo, definir y seguir el progreso de los objetivos en tiempo real, tener control sobre asistencia de manera virtual, independiente en donde está trabajando la persona y de manera geolocalizada. Por ejemplo, hay una normativa en México que todas las empresas necesitan tener la localización de sus colaboradores cuando están trabajando en un modelo telepresencial. Entonces, tener control de eso tenemos dentro de la plataforma. Hacer el check-in remoto cuando hay equipos que no tienen un local fijo de trabajo, organizaciones de espacio en cultura híbrida de trabajo, mejor cultura de resultados, evaluar el desempeño de productividad. Aquí Befective va más allá de la evaluación del desempeño de productividad, porque nosotros hacemos la gestión de desempeño de productividad. Porque la evaluación, ella es cíclica, ¿no? Dependiendo de la cultura de cada empresa. Aquí, a través de Befective, se hace la gestión del desempeño de las personas. Un poco solo para que tengan conocimiento de algunas de las pantallas del sistema que nosotros tenemos al día de hoy. Algunos otros datos aquí como beneficios: 21% de los datos reales de la base de clientes que tenemos hoy, esos son datos duros. Con Befective se promovió, aquí dentro del webinar hay varios clientes de nosotros que están participando, en promedio 20% de aumento en eficiencia, nada más con el uso de Befective. Se puede hacer un mejor balanceo de vida personal y laboral, la gestión eficiente en esquemas presencial, híbrido y remoto, eliminando toda la carga de trabajo y energía en control excesivo de las personas. Aquí el sistema hace toda esa gestión de manera automatizada. Es decir, el sistema contesta sin la necesidad que el usuario, que el colaborador tenga que estar reportando. Entonces, todo eso es de manera automatizada. Pues podemos llevar más transparencia y, por consecuencia, más confianza. La carga laboral es equitativa entre los equipos, porque cada
cada gerente o cada líder de equipo puede medir la carga laboral que cada persona tiene dentro de su equipo de manera automática, es decir, con base en lo que está haciendo las personas. Entonces, esa carga laboral es mucho más asertiva. Un headcounting justo y necesario para lo que cada equipo necesita y al final, pues, tomas de decisiones basadas en datos reales y no en percepciones, ¿no? Entonces, con eso termino esa participación diciendo que Befective pues, es un conjunto de soluciones especializado en aumentar la productividad laboral en las empresas. Son herramientas creadas para que los colaboradores se conviertan más productivos y que todos al final alcancen sus objetivos, ¿ok? Yo termino mi colaboración el día de hoy agradeciendo a la presencia de todos ustedes, pues muchas gracias. Gracias, Marciano. Podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Tendremos, chicos, ¿tienen algo que preguntar? Ese es el momento. Felipe, adelante, puedes abrir tu micrófono. Hola, gracias Marciano, excelente información, la verdad que te deja con ganas de más. Bueno, mi pregunta es, ¿a qué escala se puede, o sea, cuál es la escala, digamos, necesaria a nivel de equipo y empleados en lo que esto es aplicable o digamos, si existe o tipo nivel de facturación o cómo se puede implementar en qué tamaño de empresas? Es buena pregunta, Felipe. Gracias por la participación. No, o sea, nosotros, Befective, como no entra en el proceso, el sistema no está definido para un proceso en específico, para una industria en específica. Hoy nosotros tenemos clientes de 1.800 usuarios, 2.300 usuarios, y tenemos clientes de 5 usuarios. Entonces, Befective puede adaptarse a la cultura, al tamaño, a la industria de cualquier empresa, porque nosotros no entramos dentro del proceso de negocio de la empresa, ¿ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Hola. Muchas Hola. gracias por tu participación, Marciano. Creo que es un tema que resulta bastante importante porque realmente la cultura que se tiene actualmente, o lo que yo he podido percibir, es que entre más hagamos, se espera que se llegue a mejores resultados, ¿no? Sin embargo, creo que las necesidades y todo el panorama actual ha cambiado, entonces es importante ver que hay que ir adecuando este tipo de situaciones para que puedan permitir pues llegar a mejores resultados y llegar a un cambio realmente, ¿no? Que permita optimizar todos los recursos de los que hacemos uso y demás. Entonces, muchas gracias por tu participación y bueno, me generó alguna duda. Desde tu experiencia, ¿qué dirías tú que es lo que realmente permite distinguir a un equipo que va orientado a la cultura de resultados a uno que solamente se refiere a querer hacer tareas por realizar, pero realmente no tiene un enfoque? Gracias, Vanessa. Bien, yo creo que pueden ser considerados varios aspectos, ¿no? Yo pienso que no es una fórmula mágica que funciona para todas las culturas, para todas las empresas, pero diferenciar un equipo con cultura de resultados a un equipo con cultura de únicamente cumplir tarefas, yo pienso que podemos considerar pues inicialmente el grado de claridad en la definición de los objetivos, ¿no? Que tanta clareza, no sé si así se habla en español, que tanta clareza me llegan las informaciones a mí como equipo de trabajo, la formalidad de cómo se hace seguimientos a esos procesos, a esos objetivos, porque una cosa es que la empresa diga, pues quiero facturar 1 millón de pesos durante este año, y que pase todo el año
y mida únicamente en diciembre para saber si facturó o si no facturó 1 millón de pesos. Eso es una cultura, ¿no? A que realmente hayan puntos de medición a lo largo de todo el proceso, semanales, mensuales, para saber qué tan rápido o qué tan lento me estoy acercando al objetivo que yo quiero. Entonces, un proceso de seguimiento es importante. ¿Qué más? Pues medir el desempeño de manera continua para corregir el rumbo de forma rápida. Una cosa es que tú dejes que el tren se descarrile y 3 meses después tú trates de querer corregir. Y la otra es que en el día o en la semana que tú estás teniendo problemas, pues que se resuelvan esos problemas de la manera más rápida. Entonces, depende mucho de la cultura de seguimiento, de la gestión que se hace a esos procesos, ¿no? Pues cada empresa, cada cultura, cada equipo de trabajo son distintos y la solución que yo veo, pues al final se necesita respetar esas diferencias y actuar en función del problema objetivo de cada equipo o de cada empresa. O sea, resumiendo la contestación, yo no te podía dar una respuesta que funcionara para todas las empresas, porque ahí es entender realmente qué una empresa que tiene como cultura de resultados, qué hace y qué no hace, y la otra que tiene como una cultura más de cumplir tareas, qué hace y qué no hace, ¿no? Entonces, con base en eso, ya actuar en situaciones muy específicas para poder lograr el objetivo. Creo que es eso. Gracias. Gracias, Vanessa. Abrimos espacio para una última pregunta. Ya casi nos vamos. ¿Adiós? Sí, Irma, yo. adelante, Irma, gracias. No, si quieres, creo que Tonazzi, adelante, le cedo el turno. Gracias. Solo agradecer, muchísimas gracias. El capital humano, que no lo llama capital humano en esta presentación, pero es muy, muy importante el aspecto humano, ¿no? En las organizaciones. Adelante, Tonazzi. Gracias, Irma. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo surge la duda de por qué se menciona que la gestión del desempeño llega a cambiar la productividad del equipo. ¿En base a qué? Yo creo que aquí, Tona, yo creo que tiene que ver con el skin in the game, ¿no? O sea, de estar presente. Estar midiendo, estar gestionando de manera continua, mejorando en el día a día sin perder oportunidades de mejora. Eso permite arreglar las cosas en el momento que ellas pasan. El impacto que puede hacer eso es mucho más profundo. Yo creo que es eso. Si estás atento a lo que está pasando en la operación, en tu día a día, y tienen dentro de la cultura, dentro de la forma de trabajar, esos puntos de medición, esos puntos de gestión, esa visión de qué se puede mejorar en el día a día, yo creo que eso hace esa diferencia, ¿no? Y eso yo creo que es la aportación principal de la gestión continua de ese desempeño. Una forma muy práctica para nosotros es que tenemos, por ejemplo, dentro de la solución, que es un conjunto de módulos, tenemos el módulo tenemos una oferta que se llama gestión de desempeño, no evaluación de desempeño. Justo por ese proceso, porque la evaluación de desempeño es cíclica. A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada año, se hace la evaluación de esa persona con base en datos subjetivos que depende de otras personas evaluar. Aquí dentro del sistema nosotros utilizamos de manera continua, no cíclica, varios elementos que están sucediendo en el día a día para poder dimensionar
el desempeño de una persona o de un equipo de trabajo. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Gracias, Marciano. Gracias, Tonatzi. Irma, ahora sí, si gusta hacer tu pregunta. No, mira, realmente es nada más destacar la parte del conocer con quien trabajas, Ok. que es la parte que creo que Pilar, bueno, uno de los pilares que mencionaron, y agradecer infinitamente la oportunidad de conocer este tipo de herramientas. Gracias, Irma. Muchísimas gracias. Como último favor, les voy a pedir a las personas que se conectaron después y no nos dejaron su correo, si gustan hacerlo en el chat para que les mandemos esta presentación y algunas cositas extras, se los agradeceríamos muchísimo que puedan poner su correo en el chat. De nuestra parte, si gustan, también pueden unirse a nuestro grupo de difusión en WhatsApp, donde seguiremos platicando seguramente estos temas, no solamente de productividad inteligente, sino de productividad y desempeño en general, pues en vísperas del 2026, de cómo podemos impulsar y potenciar también pues nuestra organización y nuestro trabajo, que es lo más importante. Y también podemos agendar una demo gratuita. Si quieren conocer más del producto, de lo que es la plataforma Befective, adelante pueden agendar una reunión y con mucho gusto les damos también una demo personalizada. Y por último, tenemos una infografía con 26 tips sobre cómo mejorar la productividad este 2026. Está muy interesante, son tips rapiditos, no solamente del lado colaborador, sino también del lado de gerente, pues para tener un poco más general desde todas las partes. Entonces, no me queda más que agradecerles, Marciano, muchísimas gracias por esta información súper importante para el próximo año, y pues no solamente para cómo terminar, sino cómo empezar y arrancar el 2026. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo webinar. Que tengan un excelente día y feliz año nuevo y feliz Navidad. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Esme, hasta luego. Idalia. Gracias.